Muy buenos días a los que se encuentran conectados en este horario para el curso de dibujo técnico. Durante la semana o en estos últimos días, pues he estado revisando el correo. Sin embargo, déjenme decirles de que en cuanto al examen parcial como tal, déjenme contarles de que nosotros como catedráticos no tenemos acceso al portal donde ustedes se evalúan. Por lo tanto, desconocemos realmente si existen errores o funciona mal o no les aparece algo, etcétera. Ya no es de nuestra competencia debido a que hay un área específica encargada de manejar el sistema. Nosotros como catedráticos únicamente nos sujetamos en enviar el contenido de la evaluación, ¿ya? Y este departamento es el encargado de que a través del sistema ustedes se puedan evaluar. Por lo tanto, no tenemos control de la misma y eso pues nos dificulta un poco en cuanto a no dar respuesta en el momento idóneo, ¿ya? Bueno, yo solo quería hacer esa aclaración y pues entramos al tema que nos compete, que es la séptima semana del curso de dibujo técnico 1. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, ¿ya? O las próximas semanas vamos a estar inmersos en este mismo tema, ¿ya? Probablemente ya en la penúltima semana, previo al someterse al examen parcial número 2, pues vamos a cambiar el tema de conversación o el tema de la clase, ¿va? Entonces, con la misma mecánica que nos ha caracterizado en este curso, pues voy a compartir la pantalla, apagaré mi videocámara, ¿ya? Para que no tengamos problema de señal, ya que no se vea fluido la clase. O sea, para que se vea fluido, pues voy a apagar la cámara, ¿va? Y voy a compartir la presentación y hagan las anotaciones respectivas, porque todo lo que mencionamos y todo lo que ustedes logran ver a través de sus pantallas, pues todo es objeto de medición a través del examen parcial. Bueno. Estamos en nuestra semana número 7 y el tema que nos compete abordar el día de hoy pues es en relación a las figuras geométricas, ¿ya? Entonces, como objetivo de la clase, pues es conocer los elementos fundamentales de la geometría y su representación, porque recordemos de que todo parte de una base de la ciencia en el que nosotros pues estamos inmersos a conocerla, ¿va? Entonces, y esta no es la excepción. Hablamos de figuras geométricas, pero tiene su base en cuanto a una base matemática, ¿va? Y la vamos a conocer a través de la geometría. Asimismo, el objetivo de la clase pues también persigue que ustedes aprendan las definiciones fundamentales a partir de los elementos fundamentales, que es todo lo que concierne a la geometría, porque de ahí es que tenemos nosotros este tema, ¿va? Como figuras geométricas. Cuando hablamos de geometría, pues es una palabra que proviene del griego y que su significado pues es, en otras palabras, pues se refiere a la medida de la tierra. O sea, proviene del griego y significa medida de la tierra. Asimismo, es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio. Tiene tres entes o elementos fundamentales no definidos. Cuando hablamos de elementos fundamentales, nos estamos refiriendo al punto, a la recta y al plano, ¿ya? O sea, con estos tres elementos parte el estudio de la geometría.
Y el objetivo de la geometría, pues, va a ser la de describir, clasificar y estudiar las propiedades de las figuras geométricas. ¿Ya? Ojo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la geometría? Describir, clasificar y estudiar las propiedades de las figuras geométricas. Entonces, en sí, pues cuando hablamos de geometría, pues estamos hablando de medida de la Tierra a través de unas figuras geométricas, porque es lo que realmente es, que a través de estas figuras geométricas nosotros podemos determinar área, perímetro, la forma del objeto, y a través de esa representación nosotros logramos determinar que se logra realizar esa figura geométrica a través del punto, a través de una recta, y que ésta se manifieste en un plano, o se traslade a un plano. Bueno, entonces, el punto. Cuando hablamos de punto, pues nos estamos refiriendo a un objeto que no tiene dimensiones, ¿ya? Que se usa para indicar una posición en el espacio, que se, y que se representa por medio de un punto, ¿ya? Asimismo, se suele designar con letras mayúsculas A, B, C, hasta posiblemente todo el abecedario, dependiendo desde qué punto estamos abordando el tema. Bueno, porque como decimos de que no tiene una dimensión, ¿ya? Y que ese punto pues lo representamos con una figura, ¿ya? O con un símbolo, que es el punto. Pero para poder identificar el punto, pues le designamos una de las letras del abecedario. Punto A, punto B, punto C, tal como lo estamos viendo en la pantalla. Bueno, de ahí tenemos la recta. La recta, pues, es un conjunto infinito de puntos que se extiende indefinidamente en sentidos opuestos. En matemáticas siempre nos hablan de que la línea, pues, es una línea como tal no existe. Sin embargo, la sucesión de puntos hace que nosotros podamos observar esa figura, ¿ya? Entonces, hay muchos puntos sucesivos, ¿ya? Que como ya hablamos, que el punto no tiene una dimensión como tal, ¿ya? Sin embargo, la sucesión de puntos ya nos permite ver o observar alguna figura geométrica. Por ejemplo, la recta o la línea, ¿ya? Entonces, y esta recta se suele denotar con letras minúsculas, ¿ya? Y aquí tenemos dos rectas. Cuando hablamos de rectas, no necesariamente quiere decirte que una recta tiene un ángulo de 90 grados. Una recta es una línea, ¿ya? El cual es una sucesión de puntos infinitos que se extiende para tanto derecho, izquierdo, horizontal, vertical. El plano. ¿Qué es el plano? Pues es una abstracción bidimensional, o sea, tiene una longitud, tiene un ancho, sin embargo, su dimensión, ¿ya? O su dimensional, o su bidimensional, como ustedes lo quieran ver, pues va a ser infinita, ¿ya? Entonces, un plano no va a tener una limitante como tal, ¿ya? Sin embargo, para su representación, pues nosotros utilizamos diferentes tipos de formatos, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos el espacio o el área donde nosotros podemos interpretar, trazar, dibujar, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, consiste en un número infinito de puntos y contiene un número infinito de rectas, cuya concreción en el mundo real puede verse, por ejemplo, en la superficie de una mesa, de una hoja de papel, ¿ya? Entonces, si la sucesión de puntos de manera lineal nos va a permitir observar una línea o una recta, pues el número infinito de puntos, ¿ya? En un área determinada nos va a permitir también observar la figura de un plano. ¿Y cómo podemos asemejar a este plano? Pues claro, lo dice,
Lo podemos nosotros comparar con la superficie de una mesa, la hoja de papel, ya sea carta, oficio, folio, A0, A1, A2, A3. Entonces, esa superficie que nosotros logramos observar, pues está conformado por un número infinito de puntos, ¿ya? Y un número infinito de rectas, ¿ya? Entonces, por eso es de que cuando decimos línea, pues la línea como tal no está representada o no hay algo que indique que la línea se define como tal, sino que lo vamos a poder observar de manera lineal, ¿ya? O a través de una sucesión de puntos. Y el plano, pues, es la sumatoria de la X cantidad de rectas y X cantidad o cantidad infinita de puntos y cantidad infinita de rectas. Toda esa sumatoria de puntos y rectas pues nos va a permitir observar un plano. Y dice que a través de tres puntos no colineales hay exactamente un plano. Cuando hablamos de puntos colineales quiere decir de que los tres puntos no están sobre una misma recta, sino que están en diferentes ubicaciones, ¿ya? Si lo queremos ver desde un plano cartesiano o de un eje cartesiano, los puntos colineales son aquellos puntos que se encuentran ubicados en diferente posición. Y los puntos lineales, ¿ya? O los puntos colineales. Es que aquí nos habla de no colineales y colineales. Los no colineales son puntos que se encuentran en diferente ubicación. Y los colineales es porque se encuentran ubicados sobre una misma recta, ¿ya? Entonces, cuando tenemos por lo menos tres puntos no colineales, pues vamos a poder observar gráficamente un plano, ¿ya? Y acá tenemos una representación del plano A. Tenemos otro ejemplo. Entonces, a esto hay que sumarle la terminología de ángulos. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de que en un plano hay infinita cantidad de rectas, infinita cantidad de puntos, ¿bien? Pues estas rectas en algún punto determinado, pues van a tender a cruzarse, ¿ya? Por ejemplo, los lados de un plano, ¿ya? Entonces, las dos rectas que intersectan en dos lados, pues va a haber un punto, ¿ya? Al cual, entre esas dos rectas, va a existir un ángulo. Entonces, ¿qué son los ángulos? Es la inclinación de dos líneas que se encuentran una a otra en un plano y no están en línea recta. Está formado, o sea, otra forma de entenderlo es eh, que el ángulo está formado por dos rayos que tienen el mismo punto extremo, ¿ya? Es lo que les decía. Si vamos a hablar de una mesa, ¿ya? O de una hoja, pues van a haber dos lados en el que van a tender a cruzarse o van a tender a encontrarse en un punto en común. Pues acá se le está denominando un punto extremo. Al punto extremo común se le va a llamar vértices y a los dos rayos se les va a llamar lados del ángulo. Entonces, esos, esos dos lados pues nos va a formar a través del vértice un ángulo. Cuando las líneas que contienen el ángulo son rectas, se le llama rectilíneo, ¿ya? Ojo, porque hay ángulos, si lo vemos de un eje cartesiano, de 0 a 360 grados. Y cuando el ángulo es 0 o es 90, pues le vamos a llamar rectilíneo.
Por lo tanto, el ángulo es la unión de dos rayos que comparten un punto extremo común. O sea, reafirmando lo que ya habíamos mencionado. Bueno. Entonces, ¿qué tipo de ángulos hay? Hay ángulos cuya medida es menor a 90 grados. A ese ángulo le vamos a denominar ángulo agudo. ¿Bien? Todo ángulo que sea menor a 90 grados, que va desde 1 grado a 89. Tenemos el ángulo que se encuentra entre 90 y 180 grados. A ese ángulo le vamos a llamar obtuso. ¿Ya? Tiene que estar entre 90 y 180. El rango es ese. Si está dentro de ese rango, pues va a ser un ángulo obtuso. Al igual, si su ángulo es exactamente 90, se trata de un ángulo recto. ¿Ya? Y si bien, si ese ángulo es exactamente 180 grados, es un ángulo llano. ¿Ya? Entonces, a todo esto que ya vimos, punto, recta, plano, ángulo, entonces, con todos estos conceptos, ¿qué son las figuras geométricas? Pues es una representación visual mediante un conjunto de puntos, líneas, planos y cuerpos. Tienen determinada forma, tamaño y posición en un plano o en el espacio. ¿Ya? Entonces, una figura geométrica se va a conformar por líneas, planos y cuerpos. Tienen una forma, tienen un tamaño y tienen una posición en un plano. ¿Ya? Entonces, y estas figuras geométricas, pues se van a empezar lo vamos a empezar a entender como polígonos. Y cuando hablamos de polígonos, pues nos estamos refiriendo a que es una figura plana y cerrada, formado por 3, como mínimo, o más segmentos de líneas unidos en sus extremos. ¿Ya? A los segmentos que la forman se llaman lados, y a los extremos de esos segmentos se llaman vértices. Ejemplo. O sea, y que los polígonos se nombran según el número de lados o vértices que contienen. ¿Ya? Por ejemplo, ya en la figura tenemos ahí un pentágono en donde vemos que tiene un vértice, tiene un lado y tiene un ángulo. ¿Ya? Y estos polígonos van a ser denominados como tal de acuerdo al número de lados o vértices que tenga la figura. ¿Ya? Por ejemplo, acá tiene 5 lados, entonces se le va a denominar pentágono. ¿Ya? Pero todos los polígonos tienen estas 3 características. Tienen vértices, tienen lado y tienen ángulo. ¿Ya? ¿Y cómo los clasificamos? Los vamos a clasificar según la medida de sus lados y de sus ángulos. Entonces, para ello vamos a conocer los polígonos regulares. Los polígonos regulares se entiende que son aquellos donde sus lados y sus ángulos tienen igual medida. ¿Ya? O sea, lados de igual medida y sus ángulos de igual medida. ¿Ya? No quiere decir de que si un lado tiene 10, el ángulo va a ser de 10. No, no, no. El lado como tal, con su medida, con su unidad de medida, metros, pies, kilómetros, y el ángulo, pues en su unidad angular. Puede ser grados, o puede ser en sexagesimales, o puede ser en sexadecimales, ¿ya? Y las diferentes formas de poder nombrar un ángulo. Y tenemos los polígonos irregulares, el cual van a ser irregulares si, solo si, al menos un lado o un ángulo
mide distinto al resto, ¿ya? Entonces, para que sea irregular, puede que uno de sus lados no sea igual al resto, o que uno de sus ángulos sea distinto al resto. Bueno, ¿y cuáles son los polígonos regulares? Tenemos el triángulo equilátero, tenemos el pentágono regular, el octágono regular, el decágono, el cuadrilátero, el hexágono regular. ¿Y cuál podrían ser los irregulares? Los mismos, ¿ya? Solo que uno de sus lados o uno de sus ángulos es diferente al resto. Entonces podemos nombrar un pentágono, un cuadrilátero, un hexágono, un octágono y un decágono, ¿ya? Media vez uno de sus lados o uno de sus ángulos es diferente al resto, pues ese lado o ese ángulo, ¿ya? Va a hacer que se deforme la figura del polígono, ¿ya? Ya no va a ser cuadrado, ya no va a tener una figura como una apariencia recta, si lo queremos ver de esa manera. Bueno, y entonces, de acuerdo a nuestra guía programática, pues vamos a empezar a ver, vamos a empezar a separar los temas. Y vamos a iniciar con los triángulos, ¿ya? ¿Y qué son los triángulos? Pues los triángulos los vamos a conocer de acuerdo a sus ángulos. Entonces, van a haber ángulos de acuerdo a su ángulo. Si tiene 3 ángulos agudos, el triángulo se va a llamar acutángulo. Si tiene un ángulo recto, se va a llamar triángulo rectángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, se va a llamar triángulo obtusángulo. También los podemos conocer a través de sus lados. Si tiene 3 lados iguales, es equilátero. Si tiene 2 lados iguales, es isósceles. Y si tiene 3 lados desiguales, escalenos. ¿Ya? Bueno, es así como podemos nosotros clasificar o conocer a los triángulos, de acuerdo a sus ángulos y de acuerdo a sus lados. De acuerdo a sus ángulos tenemos los acutángulos, los rectángulos y los obtusángulos. Y si es de acuerdo a sus lados, tenemos a los equiláteros, a los isósceles y a los escalenos. Ahora veamos también los cuadriláteros, ¿ya? ¿Qué son? O sea, sí son polígonos, eso no hay duda, pero tienen su propia clasificación. Entonces, cuando hablamos de cuadriláteros, pues vamos a hablar de paralelogramos, ¿ya? Que son los lados son paralelos 2 a 2, ¿ya? ¿Cómo así? Un ejemplo, el cuadrado. Sus dos lados miden lo mismo, ¿ya? El rectángulo, sus lados opuestos miden lo mismo, ¿ya? El rombo, sus lados miden lo mismo, 2 ángulos obtusos y 2 ángulos agudos. Tenemos el romboide, lados opuestos que los mismos, por lo que van a tener 2 ángulos obtusos y 2 ángulos agudos. También vamos a conocer de que los trapecios pues, forman parte de los cuadriláteros. Van a tener 2 lados paralelos. Y los trapezoides, sin lados paralelos, ¿ya? Por lo tanto, también van a tener diferentes tipos de ángulos. Entonces, ya vimos qué es un polígono, ya vimos que uno de los polígonos, pues lo podemos nosotros conocer como un triángulo, y un polígono, pues también los podemos conocer a través de su denominación como cuadriláteros. Dentro de los cuadriláteros tenemos al cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Los trapecios y los trapezoides, ¿ya? Bueno. Bueno, ahora, y aquí está lo que realmente debemos empezar a trabajar, ¿ya? Que es la construcción de polígonos. Y el primer polígono que vamos a trabajar va a ser
no a trabajar directamente como que sea una tarea obligatoria, sino que vamos a empezar a conocer cómo es que se construye un triángulo equilátero inscrito. Cuando decimos inscrito es porque vamos a utilizar como base para la construcción de este triángulo un círculo, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a dibujar la circunferencia de radio R y su diámetro. Cuando nos referimos al radio, pues puede ser el radio que ustedes consideren, no necesariamente el que yo les diga en este momento, ¿ya? Entonces, a través del uso del compás, ¿ya? Vamos a dibujar la circunferencia con radio R. ¿Y cuál es R? R es una variable que puede asumir cualquier valor que nosotros le demos. Entonces, dibujamos la circunferencia de radio R y su diámetro. Luego, desde el extremo del diámetro trazamos un arco con el valor del radio y obtenemos dos puntos de intersección. ¿Qué quiere decir? Que mi compás lo voy si lo tenía en el punto anterior, cuando dibujé el primer círculo, ahora voy a mover mi compás hacia el extremo inferior, siempre en la mitad, siguiendo la línea media del círculo, tal así como lo están observando ustedes. Vuelvo a trazar un círculo, ¿ya? Del mismo radio. No voy a cambiar el radio. Si empecé con un radio, por ejemplo, 10, el otro círculo lo debo dibujar con el mismo radio, ¿ya? Siempre basándonos en que el compás lo vamos a colocar en el extremo inferior, ¿ya? Y la punta del lápiz o de la mina lo vamos a colocar en el centro del primer círculo y vamos a dibujar el mismo radio, ¿ya? Y ya tenemos nuestros dos círculos que unidos entre sí y con el extremo contrario del diámetro me determinan el triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a dibujar en los puntos en donde por ejemplo, acá donde yo estoy dibujando, hay un punto en el que se cruzan, que se intersecan. Y este es el punto medio, el centro del primer círculo. Entonces, nosotros ubicamos ese mismo centro en la parte de arriba, en la parte superior del primer círculo, y luego trazamos nuestro triángulo equilátero. Entonces, y es de esta manera en que nosotros vamos a obtener un triángulo equilátero. ¿Y qué es un triángulo equilátero? Es el triángulo o es la figura que sus tres lados tienen el mismo tamaño y cuentan con con la misma medida de ángulo. Para seguir ejemplificándolo, a través de la internet, pues vamos a encontrar opciones para poder ejemplificar este ejercicio. Voy a ir a una página que se llama geogebra.org, diagonal geometry lang igual ES. Se los voy a escribir al final de la clase. Acá lo que tengo pues es un eje cartesiano, ¿ya? En el cual me permite dibujar circunferencias, polígonos, conocer los ángulos o trazar una circunferencia de acuerdo a un radio
o también utilizar el compás. Vamos a utilizar la circunferencia centro y radio. Pues lo voy a centrar en el valor 0. Y le voy a dar un radio de 5. Démosle de 4. Y ya tengo dibujado mi circunferencia de radio 4. De acuerdo al ejercicio, para poder trazar un triángulo equilátero, pues lo que tengo que hacer es volver a trazar otro círculo, posicionando mi compás en este punto, en 4 y en el punto A, para poder dibujar el mismo radio. Entonces, como ven, ya tengo las dos circunferencias dibujadas y ahora puedo yo trazar mi polígono, mi triángulo. Y ahí tengo mi triángulo equilátero. Acá la medida o la unidad de medida pues no está definida. Pueden ser centímetros, pueden ser metros, pueden ser pies, pueden ser pulgadas. Pero el diámetro tiene, o el radio de la circunferencia es de 4. Bueno, esto es un ejemplo de cómo es que dentro de la red de internet podemos encontrar espacios para poder realizar este tipo de construcción de una figura geométrica. ¿Ya? Asimismo nos podemos ir al AutoCAD, a manera de ir ejemplificando un poco el ejercicio. Bueno, entonces, tenemos trazados los círculos, ¿ya? Por ejemplo, este es nuestro formato, ¿ya? Nuestro formato, dividido en 3 espacios de trabajo. Entonces, lo que podríamos hacer en nuestro formato es trazar una línea en la parte media del primer cuadro, ¿ya? Y colocar nuestro compás en la mitad o en el punto medio de esa línea o de esa línea guía que acabamos de trazar, y le doy un radio de 5 y trazo mi primer circunferencia. Luego nuevamente ubico mi compás en la parte extrema inferior, en la parte extrema, ya, aquí donde están viendo, y vuelvo a dibujar un radio de 5. Y ya tengo ahí mis dos circunferencias. Ahora yo ya puedo dibujar mi triángulo equilátero, en donde convergen o se intersectan las dos circunferencias. Y yo ahí ya tengo mi triángulo. Acuérdense de que como las circunferencias van a ser únicamente de guía, ¿ya? Los borramos, igual la línea guía, y ya tengo mi circunferencia trazada en mi cuadro, en mi área de trabajo. Si queremos conocer sus lados, pues evaluémoslo, si realmente tienen los lados exactos, como dice la práctica, ¿va? Entonces mido de este punto para acá y tengo 8.66 centímetros. Acá sí estamos manejando centímetros. 8.66. 8.66. Ahora evaluemos los ángulos.
quiero conocer este ángulo de estas dos rectas, tiene 60 grados. Vamos con esta, 60 grados. Entonces, nuestro triángulo que acabamos de construir, pues, es precisamente un triángulo equilátero. Tiene todos sus lados iguales en cuanto a medida y sus ángulos igual. O sea, sus ángulos miden igual en los tres puntos o en los tres extremos. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de hacerlo a través de un círculo o haciendo uso de circunferencias. ¿Ya? También lo podemos dibujar si nos dan una medida. ¿Ya? Nos dicen de que construyamos un triángulo a partir de su base, y la base es 10. ¿Ya? Y nos dicen y nos indican que lo debemos de dibujar en este espacio de trabajo. Bueno, lo que hacemos es trazar una línea a 1 centímetro desde este punto, trazo 5 centímetros a la izquierda, 5 centímetros a la derecha, y tengo mi base. La base es 10, porque eso es lo que me están indicando. ¿Ya? Que a partir de esta base yo construya mi triángulo equilátero. Comúnmente lo que harían ustedes, pues a partir de acá, es trazar mis líneas paralelas, y donde se intersecan, pues ya tengo mi triángulo. Pero no es así como la teoría, la práctica, que en la práctica se realiza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que nuestro compás lo vamos a colocar en este punto. Vamos a colocar nuestro compás en este punto, y la mina lo vamos a colocar al otro extremo. ¿Ya? Y vamos a dibujar nuevamente, mi compás lo coloco en el extremo derecho o extremo izquierdo, independiente de cómo quieren iniciar ustedes, y la mina lo coloco al otro extremo. Si empiezo del derecho, me voy hasta el izquierdo y dibujo un arco. Aquí estoy utilizando un círculo, pero voy a dibujar un arco. De ahí hago lo mismo en el otro. Me voy al otro extremo, la mina va al otro extremo, el extremo contrario, y dibujo otro arco. Y voy a trazar mi triángulo. Como yo ya conozco a cuánto equivale la base, únicamente voy a trazar la línea en donde intersecan las dos circunferencias en la parte de arriba. Y ahí tengo mi triángulo. Borro los círculos y podemos evaluar. Vamos a ver si lo hicimos bien. Voy a medir sus lados. Tiene 10. Y su base, pues ya la conocemos. 10. Midamos sus ángulos. Entonces, tenemos acá ahora dos formas de dibujar un triángulo equilátero. ¿Ya?
haciendo uso de un círculo, de dos círculos, o trazando dos semiarcos a partir de una base conocida, que es la medida de un punto hacia otro extremo, ¿ya? Y la base es 10, ¿va? En este caso, también hay otra forma que es conociendo la altura. Si conocemos la altura, podemos dibujar o construir nuestro triángulo equilátero. Bueno, eso se los dejo de tarea, que lo averigüen cómo se hace para construir un triángulo equilátero a partir de su altura. ¿Ya? Bueno, entonces, hasta acá llegamos el día de hoy. Vamos a seguir conociendo cómo se construyen figuras geométricas, ya, sus procedimientos y, y tratando de desarrollarlo a través de diferentes plataformas, ¿va? AutoCAD, visualizarlo desde un PowerPoint o haciendo uso de una página web que nos permita construir estas figuras geométricas. Espero que hayan comprendido el tema, ¿ya? Y voy a revisar si hay algunas dudas, pues vamos a ir aclarándolas. Bueno, al parecer no hay dudas. Entonces, los instrumentos que acá deben utilizar para desarrollar estos ejercicios o estos ejemplos, ya pongámoslo de esa manera, no son ejercicios porque al final no los voy a calificar. Eso lo deben de realizar en el laboratorio. Acá, pues los instrumentos es un compás, un transportador para medir los ángulos, el compás para poder dibujar las circunferencias, una regla de 30 centímetros y mucho, ¿ya? Su regla T, claro. Eh, Utilizar minas para tanto líneas guías como para trazos de circunferencias que al final únicamente nos van a servir como guías. Las circunferencias sirven como guías para poder construir nuestra figura geométrica. ¿Ya? Bueno, entonces, no habiendo más que hacer constar, damos por terminada la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Pase feliz día. Ah, de veras, les voy a dejar el nombre de la página, que me estaba olvidando. Pero los voy a anotar aquí en la diapositiva. Esa es la página, por favor, ya sea que le den un screenshot a la pantalla o lo escriban. Entonces, ahí pueden practicar lo que vimos hoy en cuanto a la construcción de un triángulo equilátero. ¿Ya? Y la página es muy buena en el sentido de que nos da un montón de opciones o de herramientas a utilizar para construir esto. No únicamente para construir figuras geométricas, sino que también tiene otros usos, pero para la clase del día de hoy, pues nos sirvió para ejemplificar bien la teoría.
Bueno, espero que ya hayan hecho el screenshot y con esto terminamos por terminada la clase.